Bienvenidas, bienvenidos. El placer de compartir Jaque Mate una vez más, esta realización televisiva de Titán Producciones de Gabriela Cervela para Canal C, frecuencia 7 en los nodos Río Cuarto y Río Tercero. También llegamos a lo que es el resto del país a través de la frecuencia 539 de la grilla de Flow. Recuerden además que en Flow nos pueden ver en buena parte de la República Oriental del Uruguay. Es un placer, como siempre, compartir este programa que apunta fundamentalmente al sector emprendedor, al sector del trabajo, de los negocios, de las empresas de nuestro país. Tratamos de acercar soluciones, ideas, aportar a través de las profesionales y los profesionales que semanalmente nos acompañan. Hoy vamos a hablar de ordenar las finanzas como un factor clave en el proceso de la capacidad de supervivencia de un emprendimiento. Para lo cual ya mismo vamos a presentarles a quién será la invitada de esta semana en Jaque Mate. Contadora pública con una maestría en Dirección de Negocios por la Universidad Nacional del Litoral, se especializa en diseñar procesos administrativos y contables que optimizan la toma de decisiones en pymes y emprendimientos, aportando claridad y estrategia financiera. Actualmente se desempeña en forma freelance como responsable de finanzas en Sismo Games, docente universitaria en la Universidad Nacional de Rafaela y fundadora de Espacio Impulsar, un espacio de capacitación y asesoría para emprendedores y dueños y dueñas de negocios y pymes, donde brinda herramientas prácticas para ordenar números, proyectar rentabilidad y potenciar el crecimiento empresarial. Su motivación es crear soluciones simples y efectivas que impulsen la sostenibilidad y el bienestar de los negocios a través de la organización financiera y la planificación estratégica. Bienvenida a Jaque Mate, Noé Cipolati. Tras esta presentación es el momento de darle la bienvenida. Ya nos acompaña Noé Cipolati para estar en Jaque Mate de esta semana. Bienvenida, Noé, gracias por tu tiempo. Hola Sergio, un gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades por los 10 años. Bueno, y si nos colocamos en el rubro de los emprendimientos, en este caso comunicacionales, 10 años se logran seguramente con algo de lo que vos trabajás y mucho, que es la planificación estratégica de una pyme o de un emprendimiento. Tal cual, es la base y los cimientos. Yo creo que como una construcción, así hay que ver también un negocio, de sentar esas bases o cimientos de qué es la razón de ser, qué es lo que soy, por así decirlo, del negocio o la pyme y hacia dónde quiero ir, para que también ese camino vaya hacia una dirección, hacia un horizonte. Esa dirección, ese horizonte, tiene mucho fundamento también en la planificación financiera, en la contabilidad, en no tener miedo a abordar esta arista que es un poco la que va dando el mapa, la ruta a seguir por parte de un emprendimiento X o una pyme, cualquiera sea, de nuestro país. Sí, exactamente. Y acá es donde introduzco el concepto de contabilidad, porque también es un concepto que lo dejamos muy vinculado o asociado a grandes empresas o solo sociedades. Tenemos que llevar la contabilidad del negocio, si seamos unipersonales o tengamos 3 o 4 empleados o tengamos 100, miles. ¿Por qué? Porque la contabilidad es la que nos permite recopilar, si vamos al concepto, recopilar datos para transformarlos en información. Y la información que proviene de los números es la información objetiva, la que nos puede ir diciendo dónde estamos parados, si estamos yendo hacia donde queremos ir. Es combinar un poco esa planificación estratégica con los números. Y las finanzas ocupan un rol clave también, porque para todo lo que nosotros querramos hacer, para cualquier acción que se plantee, se necesita de una planificación y proyección financiera. En definitiva, esa información disponible, Noé, es también una ayuda a la hora de la toma de decisiones. Sí, es clave para toma de decisiones y control. Esos dos factores son re importantes. Uno, controlar
qué está sucediendo, ¿sí? Porque muchas veces me encuentro con clientes con quienes trabajo, bueno, pasó que no tengo más dinero en la cuenta o no llegamos a pagar los aguinaldos, ¿qué está pasando? Si la empresa iba bien, bueno, ahí ya tenemos un síntoma, que es cuando ya nos toca el bolsillo, o sea, cuando el problema es financiero, es porque hubo varios meses quizás de un rendimiento muy bajo, de pérdida, de meses muy flojos, que no estuvimos analizando. Entonces, esa información es importante para controlar cómo viene el negocio, ya sea en venta, ya sean las decisiones que tomamos, como para también tomar decisiones de cuándo es un buen momento para lanzar un nuevo producto, para expandir el mercado, para tomar una persona más al equipo. Es decir, toma de decisiones, minimización de riesgos. Estamos observando que son cuestiones fundamentales que hacen a la capacidad de supervivencia de un emprendimiento. Sí, es como yo le llamo ver el negocio, el emprendimiento como sostenible en el tiempo. Nosotros no podemos trabajar para el hoy a corto plazo, tenemos que también tener una mirada a mediano y largo plazo, que eso es lo que va a hacer que el negocio sea sostenible. Y ahí entra esto de la planificación y proyección financiera. Nosotros tenemos que tener una mirada más allá de este mes, de los pagos de mañana a los proveedores, de cubrir los cheques que vencen mañana, a un poquito más allá, para también poder administrarlo de manera correcta. Cuando hay plata en la caja es cuando mejor hay que administrarla, para también sostener las crisis que puedan suceder, que estamos en un país en donde pasamos muchos vaivenes de crisis y los vamos a seguir teniendo. Entonces, ya mencionaste ante el riesgo, ya creo que emprender, liderar un negocio es un riesgo enorme. Bien, ¿cómo podemos minimizarlo? Es con información objetiva, porque también se mezcla toda la parte subjetiva. Uno que está en la diaria también, bueno, las emociones o las sensaciones que tenemos del negocio. Vendí mucho, vendí poco. Bueno, realmente, en números, ¿cuánto fue la venta del mes? ¿Y cuánto es mucho y cuánto es poco, no? Todo esto, como vos marcabas, puede ser para una empresa unipersonal o para una pequeña o mediana empresa, naturalmente para las grandes empresas también, pero en todos los casos lo que es necesario es la capacitación, el acompañamiento estratégico, si es que esos elementos de conocimiento no están dentro de un equipo, es decir, fortalecer el equipo también hace la cuestión. Sí, tal cual. Esto de poder formarnos, hoy en día tenemos mucho acceso como a contenido gratuito, a formaciones cortas y que se adaptan a las necesidades, pero si no damos ese paso de profesionalizar al equipo en lo que se va requiriendo y también lo que el mercado exige, ¿no? Porque las formas de consumo cambiaron, las formas de comunicarnos con nuestros clientes cambiaron también. Yo hace unos años cuando me recibí allá, hace muchos años, nunca pensé que iba a existir una red social, porque no existía casi Instagram, en donde yo iba a poder ofrecer mis servicios por ahí. Entonces, cómo todo va cambiando, ¿no? Y tenemos que estar a la altura de eso, pensar que si hay algo que no lo podemos resolver internamente, bueno, ¿qué puedo buscar de lo externo para resolverlo? Un sistema, alguien que nos acompañe en todas estas decisiones, alguien que nos acompañe en los procesos o a interpretar los números también, ¿no? Que es una lectura que hay que aprender a hacer. Se trata de esto, ¿no? De alinear procesos, visión y objetivos, lo planteas vos en tus redes sociales. Sí. Exacto, sí, y 2 herramientas clave para trabajar: un estado de resultados mensual, donde analizar ese aspecto económico de los negocios, que es lo que me da la rentabilidad. Bueno, si yo tengo un negocio con una estructura determinada y tengo estas ventas a este precio, ¿es rentable o no es rentable? ¿Cuánto más puedo crecer? Y por otro lado, la parte financiera, que es todo este movimiento de dinero, cobros, pagos, ¿sí? Para también analizar cuando no llegamos o cuando tenemos proyectos, si realmente una fuente externa de financiación es adecuada o no. Todo esto es un poco tu trabajo cotidiano, es decir, estás Sí, para asesorar a exacto. emprendedores, a pymes. Sí, exacto. Yo trabajo con varias pymes y negocios en esto, también en capacitación para emprendedores, sobre estos temas, sobre cómo interpretar esa información para estos 2 puntos: toma de decisiones y control. Y también alinear y trabajar con planners, que yo les llamo, pero en realidad es un calendario sencillo en donde vamos colocando cuáles son los objetivos y acciones que vamos a ir realizando, especialmente si hay negocios que tienen fechas especiales. Bueno, cómo empezar a trabajar con un calendario para poder
planificar, bueno, yo tengo el Día de la Madre, por ejemplo, ¿no? Y es el fuerte de mi negocio, perfecto. Yo eso lo tengo en octubre. ¿Cómo me tengo que preparar financieramente los meses previos para las compras, las propuestas, la comunicación? Como decía antes, Sergio, así sea una empresa, un negocio unipersonal o tenga 5 empleados, estos procesos tengo que realizarlos. Si no, salimos sobre la marcha y terminamos tomando decisiones que no son las más adecuadas para el negocio. Noé, si me permitís, vamos a establecer una pequeña pausa, ya regresamos con mucho más. Austro Energy Store, líder en energía solar, importador y distribuidor mayorista, paneles solares, baterías, inversores, variadores para bombeo, termotanques solares, envíos a todo el país. Municipalidad de Adelia María. Trabajamos para el desarrollo de nuestro pueblo, acompañando el crecimiento con obras y servicios para toda la localidad. Municipalidad de Adelia María. Seguimos progresando. Desde Villa María al mundo, Gesta presenta la Red Nacional de Educación sin Distancias de la Economía Social, con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. La Red Gesta brinda educación, arte y cultura sin distancias para todo el mundo, sin límites, al alcance de todos. Para más información, ingresa a www.redgesta.com. Red Gesta. Educación sin distancia. Fiambres DJ, una empresa familiar con casi 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de fiambres y embutidos. Fiambres DJ, un sabor diferente, desde Coronel Moldes a todo el país. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Pavimentamos y repavimentamos más de 550 kilómetros de rutas de norte a sur y de este a oeste de la provincia, para potenciar el turismo en cada uno de nuestros paisajes, para que nuestra producción llegue a todo el país, para conectar pueblos y ciudades con rutas más seguras. Me encanta venir, las rutas están cada vez mejores, cada vez que vengo hay rutas nuevas, puentes, te da tranquilidad. Córdoba eligió invertir en infraestructura vial, con la mirada puesta en el progreso. Los cordobeses Hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Continuamos en Jaque Mate, hay mucho más para llevar adelante en nuestro programa, en este caso como siempre, dándole el agradecimiento correspondiente a Delinter, Sociedad Anónima, la distribuidora de bebidas más grande del sur de la provincia de Córdoba, que junto con distribuidora DSP de productos alimenticios permanentemente nos acompañan en este segmento de nuestro programa. Segmento en el cual seguiremos ordenando las finanzas de los emprendimientos argentinos junto con Noé Cipolati. Segunda parte de nuestra entrevista en Jaque Mate con Noé Cipolati. Vamos a hablar en este segmento, si nos permitís, de lo que fue también particularmente un cambio de horizonte laboral, profesional, de búsqueda de nuevas oportunidades. Como le pasó a tantas personas en la pandemia, también te atravesó a vos. Sí, exacto. En pandemia empecé a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer? Ahí tuve una oportunidad de dar un taller que me pidieron virtual la primera vez, no sabía ni cómo poner la cámara, nada, y llena de nervios, pero me encontré que me gustaba y que había una necesidad del otro lado de que habían surgido muchísimos emprendimientos, pero había una falta de entendimiento de cómo determinar precios, cómo sacar costos. Y eso fue también lo que llevó que, pasada la pandemia y todo este boom de negocios, especialmente a través de Instagram, negocios digitales, no prosperen, ¿no? Que no puedan consolidarse bien las bases de un negocio para poder también vivir de lo que hacen. Y que hayan quedado en lo que llamamos un hobby caro, ¿no? Porque muchas veces si no tenemos un negocio, termina siendo un hobby que es caro y que alguien lo está financiando y sosteniendo. Vos decidiste llevar el estudio contable
a una suerte de digitalización, que es Espacio Impulsar, y que te permite quizás ser mucho más abarcativa que tener una oficina física recibiendo a algunos determinados clientes. Claro, es como una forma un poco disruptiva, ¿no?, de la profesión y más enfocado, ¿no?, a estudio tradicional. Si bien trabajé varios años en estudios, aprendí toda la parte técnica de liquidación de impuestos, sueldos, contabilidad, pero más abordado desde la gestión, ¿no?, de cómo planificar y bajar herramientas sencillas y prácticas. Porque otra necesidad que fui encontrando mientras fundé Espacio Impulsar, que empecé a crear contenido, a dar asesoramiento, era esto de, bueno, me compré una planilla y no sé cómo, pero ahí está, gasté en la planilla, gasté en el curso y no sé cómo implementarlo. Entonces, esa necesidad que tiene todo emprendedor de que necesita resolver un problema. Y ahí es donde aparecen todas estas planillas mágicas que en realidad son una herramienta, ¿no? Y hay que aprender a usarla. Y a lo mejor no es necesaria tanta complejidad, sino ir a algo más simple y más adaptado al estadio en el que está el negocio, ¿no? Quizás con una simple planilla y aprender a interpretar esos números es lo que necesita en ese momento ese emprendimiento, antes de pasar a un sistema. Podríamos decir que esto está dividido en dos grandes rubros, servicios y lo que es la comunidad Espacio Impulsar, concretamente, donde se van a encontrar estas soluciones, estas herramientas, estas ayudas técnicas para llevar adelante la gestión. Exacto. En 2024 abrí las puertas virtuales de la Academia Impulsar, en donde creé cursos muy cortitos y prácticos, ¿sí? Como que llevarte bien el concepto, entenderlo y cómo aplicar una herramienta, ya sea que hay uno sobre finanzas, entonces un flujo de fondos, cómo la puedes adaptar a tu negocio. Y eso de poder también, bueno, si tengo una planilla y me la descargo, bueno, ¿cómo la adapto? ¿Y qué me dicen esos números? Porque otro tema que también surge en las charlas, Sergio, es esto de yo anoto todo, pero no tengo ni idea qué está pasando en mi negocio. A veces el anotar por anotar, tampoco, si no sabemos interpretar esa información, queda ahí en una planilla, en un cuaderno. Entonces es esto, es una academia pensada para los emprendedores que no tenemos mucho tiempo y que necesitamos resolver cuestiones o dar ese primer paso de profesionalizar el negocio, ¿sí? De empezar a ponernos en ese lugar más de empresario, que por ahí le cuesta al emprendedor o emprendedora, pero en definitiva es un empresario o empresaria, ¿no? Y tiene que empezar a trabajar su cabeza y todo su mindset desde ese lugar. Estuve observando algo en la página, entiendo que es la mejor manera de acceder y de conocer mucho más, porque también es muy amigable, muy sencilla esta vía de acceso, que entiendo es la más oportuna. Exacto, en la web se pueden encontrar lo que es la academia, también recursos gratuitos como blog, donde también traigo algún tema de interés o alguna herramienta para explicar, y un newsletter donde se pueden suscribir para recibir por mail info gratuitas, novedades o también novedades sobre distintos lanzamientos. Esto es Espacio Impulsar, que al mismo tiempo, me imagino, te genera a vos una muy buena base de datos, de conocimiento de lo que es hoy por hoy el sector emprendedor de la República Argentina. Te permite también conocer información de qué es lo que le está sucediendo, qué es lo que percibe, lo que siente, las debilidades y fortalezas. Sí, muy interesante, porque cuando uno trabaja en asesoramiento, tocas muchos rubros, ¿no? Entonces vas aprendiendo, pasamos de una heladería a una pastelería, a alguien que vende servicios. Entonces ahí uno va encontrando, si bien hay dificultades, necesidades o problemáticas que es inherente a todos, también está lo específico de cada rubro, la indumentaria, si es indumentaria femenina, qué sucede en las distintas temporadas, y cómo eso, verlo a través de los números, ¿no? Ese contexto también que influye y que no podemos controlar, cómo afecta a cada emprendedor o emprendedora. Has hecho mucho hincapié en lo que es la posibilidad de tener un orden de ingresos y egresos, un equilibrio, ya que está de moda la palabra equilibrio, sí. No solamente fiscal, sino en todos los ámbitos.
¿Cómo está para el sector emprendedor la posibilidad de la toma de riesgo de lo que pueda significar algún estímulo crediticio que esté medianamente razonable y al alcance? ¿No se toma porque no está disponible? ¿No se toma porque es muy costoso? ¿O también en ese punto hace falta capacitación que permita atreverse a...? Sí, respecto a todo lo que es crediticio, va fluctuando y cambiando bastante todo lo que es la oferta que hay a nivel de los bancos, va dependiendo mucho del contexto. En un año puede haber que tiran créditos por la cabeza, tasas muy accesibles y después otra vez no hay accesibilidad. Eso por un lado. Lo que yo siempre le digo que si uno internamente está ordenado, conoce sus números, conoce sus necesidades, a la hora de aparecer ciertas oportunidades, puede saber si subirse o no a esa oportunidad. Porque muchas veces cuando se busca ya el crédito es cuando están en una zona de necesidad absoluta. Y ahí las entidades financieras no te van a dar la mejor opción, porque del otro lado te van a prestar dinero a un costo, siempre y cuando tengas garantías de que los vas a devolver. Entonces, el tema de la financiación, creo que hay que analizarlo internamente para saber en qué momento no llegar al límite de, por extrema necesidad, tener que salir a buscar algún préstamo bancario, ni hablar si no es bancario, es de otra institución o por fuera, que tiene muchísimos más riesgos. Pero en este caso sí, porque terminan siendo créditos caros y a veces se toman créditos que tampoco alcanzan para cubrir toda la necesidad. Entonces ahí también que le sumamos la obligación de devolver ese crédito, porque uno toma hoy un crédito y mañana ya paga la primera cuota. Entonces, bueno, eso también se necesita planificación. La deuda no es mala en sí. Hay que ver cuándo es una deuda que me va a permitir generar otros ingresos, cuándo es una deuda para sacarme un problema, cuándo tomo deuda porque la verdad está a buen precio y me conviene financiarme y utilizar ese dinero en vez del capital propio. Como que hay muchas variables para analizar respecto a la toma de créditos o de algún tipo de endeudamiento. Me has dejado la sensación de que pensás en la toma de crédito como salir de alguna emergencia, de alguna situación crítica. Me lo vas a responder en el próximo bloque, tenemos que hacer una pausa. Si ves como herramienta para el desarrollo emprendedor argentino la toma de crédito para crecer, pero lo charlamos en el próximo bloque. Dale un toque especial a tu fiesta. Néstor Mañano Musicalización. Música para todas las edades. Excelente selección musical de todas las épocas. Más de 3.000 temas de karaoke. Servicio personalizado. Néstor Mañano Musicalización 358-5615-450 Río Cuarto. Agroservicios 2000, comercialización de granos e insumos agrícolas. Atendemos los requerimientos de los productores con un equipo profesional altamente calificado. Agroservicios 2000, una nueva visión en negocios agropecuarios. Avenida San Martín 790. En Molprot transformamos la visión en valor. Desde 2017 somos líderes en el procesamiento de soja, ofreciendo aceite y expeller de la más alta calidad para impulsar tu negocio. De la más alta calidad. Compromiso con el productor, innovación constante y calidad garantizada. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Molprot, Sociedad Anónima, ofrece eficiencia, calidad y el valor agregado que tu empresa necesita. Contactanos al 3582 40 5195. Iniciamos el último bloque de Jaque Mate. Recuerden que una vez estrenado televisivamente lo podrán volver a ver en nuestro canal de YouTube, Jaque Mate por TV. La invitación es a que se suscriban de modo absolutamente gratuito para conocer esta entrevista y cada una de las entrevistas de las 10 temporadas de Jaque Mate que están disponibles para quienes las deseen volver a ver allí en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, planteado en el cierre del bloque anterior, la respuesta relacionada con la toma de crédito para los emprendimientos por parte de Noé Cipolati, quien nos acompaña en Jaque Mate de esta semana.
Segmento final de nuestra entrevista con Noé Cipolati. Ordenar las finanzas es la temática, y también hemos llegado a esta cuestión de la toma de crédito, y te planteaba antes del cierre del bloque anterior si hoy es una posibilidad apetecible, posible y recomendable por allí la toma de crédito para crecer, es decir, para realizar inversión, para comprar una máquina más, para expandir, para generar mayores recursos a un emprendimiento. ¿O la cautela sigue siendo una buena recomendación en un país tan fluctuante y volátil? Sí, en esos casos, Sergio, lo que hay que evaluar es la tasa y el costo financiero total. Generalmente, vamos a un ejemplo de los bancos, lo que te ofrecen es tanto dinero y te dan el valor, el porcentaje de la TNA, que es la tasa nominal anual. Bueno, no, el costo real es la TEA, la tasa efectiva anual. Ese es el porcentaje que tenemos que ver, analizar si es acorde al mercado, porque generalmente compararlo con la proyección de la inflación anual, para tener en cuenta si es un crédito que es costoso o un crédito que es accesible. Y como siempre digo, si uno puede financiar un apalancamiento, un crecimiento con plata ajena de un tercero y a buen precio, o sea, un costo que no sea elevado, es una muy buena opción. Pero siempre hay que analizar también esa proyección financiera de la empresa, del emprendimiento, porque también después es una deuda que hay que devolver y hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, totalmente, creo que es una buena forma de crecer. Dejo en claro que no tiene ningún costado político, pero estamos asistiendo a una fenomenal reconversión empresarial de industrias de nuestro país, de la posibilidad de acceso a mercadería extranjera. Hay un mundo de oportunidades. Ya para acercarnos al final de la entrevista y a esto vinculado al juego del ajedrez, estamos en presencia de un tablero que no está tan establecido. Es una sensación que me da lo que estamos charlando y lo que se observa de la realidad argentina de estos momentos. Y si lo ves de esa manera y al mismo tiempo también en esto de tu asesoramiento como una oportunidad, porque da la impresión de que el movimiento emprendedor argentino, no visto como una cuestión negativa, tiene muchas posibilidades de crecer a la luz de los acontecimientos macroeconómicos actuales. Sí, ahí creo que hay que tener en cuenta los rubros, cómo afecta cada decisión, el hecho de que se abran importaciones. Hoy es un tema para la industria argentina, la verdad que es algo no tan positivo, porque acá los costos de producción y los costos de sostener un negocio son muy altos, entonces estamos jugando con muchos márgenes tan acotados. El punto está en mirar hacia adentro, ¿sí? Analizar, porque en épocas inflacionarias, que no es el caso que tenemos hoy, podemos aumentar los precios, podemos jugar con que el dinero quema, entonces la gente sale a gastar y hay más consumo. ¿Qué pasa ahora? Que la economía está un poquito más frenada, que los costos son significativos. Hay que trabajar en esos márgenes, en pulir cuáles son los costos reales del negocio, los precios de venta y los márgenes, y realmente cuánto la empresa necesita vender para poder crecer o sostenerse. Y de todas estas variables externas, qué es una oportunidad y qué es una amenaza. Ya creo que cada vez que en Argentina tenemos candidatos tan opuestos, que es muy importante cuando escuchamos las propuestas, más allá de después lo que votemos, pero ver cuando se avecina un resultado, ver cómo va a impactar esa mirada. Creo que el gobierno actual tenía una posición muy marcada de lo que está sucediendo, y eso afecta a muchos negocios en Argentina y emprendimientos. Bueno, tenemos que empezar a tener en cuenta qué pasa en ese entorno y también internacional, porque, bueno, hay que tomar decisiones y, como decíamos, las empresas tienen que ser sostenibles, adaptarse a los cambios, porque el que no se adapta, lamentablemente, queda en el camino. Adaptarse puede ser una clave fundamental para lograr el jaque mate. Noé, gracias por tu participación en nuestro programa. Ha sido un verdadero placer tenerte y ha sido muy clara e ilustrativa en tu alocución, así que forma parte también de nuestro compendio de muy buenas entrevistas a lo largo de estos 10 años. Bueno, Sergio, muchísimas gracias a ustedes. Felicitaciones nuevamente por estos 10 años y gracias por expandir tantas voces, tantos profesionales, con un montón de contenido gratuito que yo siempre recomiendo también de escuchar y formarse, dirigidos a dueños y dueñas de pymes y emprendedores y emprendedoras que
que tanto necesitan. Es un poco la idea de este programa, ser el medio, ser el vínculo entre los profesionales y un segmento que desarrolla el trabajo cotidiano en nuestro país, al cual muchas veces no les llegan las herramientas. Es nuestro objetivo y creemos cumplirlo fielmente. Noé, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de nuestro programa. Una vez más, el enorme agradecimiento a Noé Cipolati por su predisposición para aceptar, por supuesto, la posibilidad de ser partícipe central de nuestro programa de esta semana y al mismo tiempo por su claridad y generosidad conceptual, que seguramente, del mismo modo que lo hicimos nosotros, cada una y cada uno de ustedes ha valorado muy pero muy positivamente. De nuestra parte, el deseo es reencontrarnos dentro de 7 días. Ojalá sea de esa forma y ese deseo sea compartido. Que estén muy pero muy bien. Nos vemos muy pronto.